Buenos días, mis amados hermanos. Dios me les bendiga mucho. En este hermoso día vamos a orar y pedir la dirección del Señor en este día. Vamos a esta serie que ya Villanueva ha iniciado acerca del Sermón del Monte, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el 7. En el día de hoy vamos a entrar a ese capítulo 6 y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que pueda guiar, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu a esa verdad maravillosa. En el día de hoy también tenemos una hermana que va a tener una hermosa canción también para compartirnos en el día. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, te damos la gloria y la honra que mereces. Guíanos para darte lo mejor que nosotros podemos darte y ayúdanos, Señor, a poder darte un maravilloso ejemplo digno del Evangelio, Señor. Guíanos en esta noche siempre con tu Santo Espíritu a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos por Dios. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermana mía. Vamos entonces a lo que es este estudio de Mateo. Bien, en este sermón del monte, Jesucristo nos ha provisto, ¿verdad?, al creyente también para este reto, ¿verdad?, que es tratar de practicar esta maravillosa justicia que nuestro Señor Jesucristo desde el capítulo 5 ha venido diciéndole al creyente, ¿verdad?, a esta gran multitud que estaba en este monte, de que esta justicia debía de ser superior a la de los escribas y fariseos, esta élite, bien, en cuanto a la religión humana, bien, en cuanto a principios religiosos, ¿verdad?, ese era el más alto estándar de religiosidad en ese entonces, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 6 de Mateo, bien, vamos a estar viendo cómo Él nos enseña acerca de este reto práctico que es esta justicia superior, ¿verdad? Y habla de la motivación de nuestras acciones, bien, al ser generosos, al ayunar, al orar. Y realmente Él muestra en este capítulo 6 cuáles son las cosas más valiosas, qué es lo más valioso para el ser humano. Vamos a observar entonces cómo nuestro Señor Jesucristo inicia hablándole o diciéndole, dándole una advertencia a estas personas en el versículo 1. Escuchemos lo que dice en el versículo 1 de este capítulo 6 de Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Escuchen muy bien. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Eso es importante que nosotros pudiésemos, ¿verdad?, comprender en todo este proceso. Aquí, la finalidad de practicar esta justicia superior, bien, de la cual viene diciendo desde el capítulo 5, no es, escuchen bien, no es para que los hombres, las personas, la aprecien, la valoren o la recompensen. Es entonces aquí que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 2, entonces sigue un poco o da un poco más de gráfico, pero es más directo con estas personas en este monte. Bien, Él comienza entonces en el versículo 2 diciendo lo siguiente: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Escuchen muy bien, aquí Él está siendo poco gráfico, bien, pero también muy directo. Así que cuando tú seas generoso, des una ofrenda, bien,
o des algo generosamente, no hagas tocar trompeta delante de ti o que las personas sepan que tú estás haciendo eso, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, dice Jesús, cuando des limosna o esta ofrenda o esta dádiva, ¿verdad? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para o con el fin de que tu limosna sea en secreto y tu Padre que está en lo secreto o que ve en lo secreto, te recompensará en público. Wow. Eso es algo muy, muy hermoso, bien, iglesia, porque es entonces aquí que nuestro Señor Jesucristo comienza a introducir un maravilloso modelo de oración, bien, pero primero, Él vuelve y les repite antes de iniciar con este modelo de oración, Él comienza y vuelve otra vez y les repite que no deben de hacer esto como los hipócritas, bien, ni siquiera que nos parezcamos a estas personas, ni cosa semejante a ellos. Bien, así que vamos a leer lo que dice esta oración, pero hoy me gustaría que nosotros resaltáramos más lo que nuestro Señor Jesucristo también resaltó de esta maravillosa oración que fue el perdón, el perdonar a otros. Bien, aún independientemente de buscar justicia por aquel que ha cometido una ofensa o que nos debe algo a nosotros. Dios es un Dios perdonador, misericordioso y por serlo de ser justo y santo. Vamos a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo entonces comienza a decirles a estas personas en el monte, bien acerca de cómo deben orar. Escuchemos muy bien lo que ya Mateo entonces comienza a decir en el versículo 9. Vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lucas habla acerca de perdona nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén y amén. Esto es algo maravilloso. Bien, en esta oración del Padre Nuestro nos exhorta a solicitar, a pedir el perdón de nuestro Padre Celestial, que es lo que quiero en la noche de hoy enfatizar específicamente. Hay muchos temas que podemos hablar acerca de la alabanza, acerca de la voluntad de Dios, acerca de ese cuidado que nuestro Dios puede tener con nosotros, librándonos de todo mal. Pero en la noche de hoy quiero hablar acerca de este perdón de nuestro Padre, ¿bien? Y también con una condicionante, vemos aquí en este tema, en esta oración que nuestro Señor Jesucristo da, pone esta condición principalmente, cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿bien? Y este es el reto del cual estaremos hablando en el día de hoy. Iniciaremos por dónde proviene nuestro perdón, ¿bien? O cómo debemos perdonar, ¿bien? Y este es para sí nuestro primer punto en esta noche. ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo nosotros perdonamos? Y podemos recordar bien que nuestras acciones deben estar completamente divorciadas de lo que es la hipocresía. Bien, o sea, este acto, todo lo que representa esta oración, tiene que ser un acto sincero a Dios.
incluyendo esta parte específica que Dios resalta de esta oración que le está dando. Bien, así que nuestro Señor, versículo 12, nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí vemos esta parte de el cómo, bien, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado. Eso es importante porque en Mateo Jesús les está enseñando cómo deben de perdonar a los demás. Bien, en este punto específicamente, nosotros podemos ver con mucha claridad aquí de que nuestro Señor les está diciendo a estas personas que se da por asentado, iglesia, se da por asentado que la persona que se dirige a Dios, la persona que se dirige a Dios en oración y que hace esta petición de Dios, perdona mis ofensas, se da por asentado, por seguro, de que esta persona ha perdonado a aquellos que le han ofendido o aquellos que han pecado contra ellos, aquellos que le deben algo. Específicamente, en un sentido, Jesús está diciendo que aquella persona que ora está seguro de que ha perdonado a estas personas y que por ende bien puede y tiene ese acceso directo a pedir ese perdón de Dios. Eso es muy hermoso, iglesia. Bien, aquí nuestro Señor Jesucristo les da a esta multitud, le dice que Dios ha dado, ¿verdad?, o da por asentado que estas personas han perdonado a sus ofensores. Pero el apóstol Pablo le diría a los creyentes de Éfeso lo siguiente que nosotros vamos a leer en Efesios capítulo 4, el verso 30 al 32, y dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Entonces el 32 dice: sed más bien amables unos con otros, y aquí dice misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, ¿bien? Misericordia, bien, esa palabra que significa mostrar esa compasión, comprensión, esa comprensión, amor, esa ternura, calidez, todo eso en una forma más sencilla es estar consciente del dolor y el sufrimiento, tanto físico, emocional o espiritual, que otra persona está padeciendo. Nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo 5, que ya hemos estudiado, en ese capítulo 5 de las bienaventuranzas o las dichas del creyente, Él había dicho estas palabras: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y no es una sorpresa, hermanos míos, no es una sorpresa que esta parte acerca de perdonar, debemos de perdonar, ¿verdad?, o pedir perdón como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque esa es la explicación que produce ese énfasis sobre esta parte específica de la oración, donde él dice, pues, si no perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a aquellas personas que han pecado contra nosotros, bien, entonces, hermanos míos, Dios no nos perdonará a nosotros. No podemos recibir perdón si no hemos otorgado perdón a otros. Así que si somos misericordiosos, entonces los misericordiosos, había dicho ya en el capítulo 5, recibirán misericordia, dice nuestro Señor Jesucristo. Bien, y yo quiero compartir también una frase que John MacArthur dijo en uno de sus libros, El poder del perdón,
donde él hace una pregunta, y es muy importante. Él hace una pregunta aquí, excelente. ¿Cómo puede compararse el perdón entre los pecadores semejantes con el perdón de una deidad ofendida? ¿Cómo puede compararse el perdón entre pecadores semejantes con el perdón de una deidad ofendida? O sea, con Dios que ha sido ofendido, ese Dios todopoderoso. Estamos pidiendo que Dios se nos perdone como nosotros hemos perdonado a los demás. Escuchen algunos factores que influyen o que se producen en nuestro corazón cuando nosotros perdonamos, según este libro también, según John MacArthur. Él dijo, sus efectos principales, los efectos de este perdón, operan en el corazón del perdonador. Bien, este tipo de perdón involucra una decisión deliberada de cubrir la ofensa de la otra persona. Es una elección hecha por la parte ofendida. Oigan muy bien, esto es una elección hecha por la parte ofendida, en el sentido de poner a un lado la transgresión de la otra persona y no permitir que la ofensa produzca una fisura en la relación o se carcoma con la amargura. En efecto, la persona que elige perdonar resuelve no recordar la ofensa, se abstiene de guardar rencor, renuncia a cualquier alegato o recompensa, resiste a la tentación de amargarse o desquitarse. La parte ofendida simplemente, dice John MacArthur, soporta. Eso es muy importante ver todo eso. Así que las cualidades o en estas circunstancias del perdón, ¿cuáles son? Bien, ¿en cuáles circunstancias podemos perdonar incondicionalmente, unilateralmente? Porque hay una parte en las Escrituras donde cuando una persona nos ofende a nosotros, debemos confrontar al ofensor, pero en otras circunstancias también se nos recuerda que podemos orar bien, si tenemos algo, orar y perdonar en aquel momento a tal persona. Pero ¿cuáles son las circunstancias que pueden entonces darnos una luz en cuanto a este perdón incondicional o este perdón unilateral que podamos dar? En muchas ocasiones, como ya les había dicho, es sumamente necesario que nosotros enfrentemos a la persona ofensora, bien, o al pecador. En estos casos, este perdón no es una opción. Bien, hay que inmediatamente confrontar al ofensor, pues estos implican pecados que pueden ser mucho más graves y no ofensas leves, bien, que se pueden perdonar unilateralmente en una oración cualquiera en nuestra casa, en cualquier lugar, ¿verdad? Que nosotros estemos, perdonar a esa persona que nos ha ofendido, bien, sino cuando hay pecados que ponen en peligro incluso al mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17, el verso 3 dice, tened cuidado, si tu hermano peca, bien, repréndelo. Y si se arrepiente, entonces perdónalo. Entonces, esa es la parte que es muy importante en nosotros entender, que hay momentos donde se necesita confrontar al agresor también. Si vemos que no se arrepiente, bueno, entonces podemos aplicar lo que es el proceso de Mateo 18 y agotar este proceso hasta sus finales. Pero si podemos verlo como un objetivo evangelístico, aún al final de todo este proceso de Mateo 18, si esta persona no se ha arrepentido. Bien, pero dice Alistair Begg, dice esta frase que quiero compartir también con todos ustedes. El perdón no es nuestro hasta que lo busquemos con arrepentimiento. Bien, una persona perdona, pero las personas que no se arrepienten no pueden disfrutar de lo hermoso que es
haber sido perdonados. Y todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador entienden de lo que les estoy hablando en este momento. Bien, para concluir, hermanos míos, yo quiero decirles a todos ustedes que es hermoso este perdón y que esta parte, hermanos míos, no debemos de hacerlo con hipocresía. Bien, no debemos de hacer esta parte con hipocresía. Y pueden surgir varias preguntas con respecto a todo eso. Bien, y quiero hacerlas para que ustedes puedan también analizarlas y pensarlas y podemos hablar de eso la próxima semana. Bien, ¿por qué perdonar? Bien, ¿por qué perdonar? Y ustedes pueden seguir el contexto de esta oración y entenderán que la razón del por cual nosotros perdonar es porque nosotros hemos sido perdonados. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con esas emociones que muchas veces nos juegan sucio en cuanto a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bien, si no lo siento, bien, es la parte. Si no lo siento, no lo hago. Si no siento que debo de perdonar, no lo hago. Y si lo hago, aunque no lo siento, ¿es hipocresía? El perdonar es una cuestión de tener mucha fe. Hermanos míos, miren, nuestro Señor Jesucristo ha sido muy claro y muy enfático en cuanto a la fe y la obediencia. Bien, una persona que tiene fe, que puede decir que tiene fe, con un granito de mostaza, dice nuestro Señor Jesucristo, obedecerá. Incluso hasta un mandato irracional como desarráigate de ahí, este árbol de sicómoro, y tírate al mar, y Él lo va a hacer. Bien, hasta incluso en estas partes. Este es el contexto de incluso perdonar, ¿verdad? 7 veces al día a una persona que no ha pecado contra nosotros y que viene a nosotros en arrepentimiento. Bien, así que, ¿qué pasa si yo no siento perdonar? Bien, tengo este sentimiento de, bueno, obviamente el perdón, el perdonar no es algo que se nos pide a nosotros que hagamos si sentimos o no. Esto es un mandamiento de nuestro Dios. Es algo que el creyente automáticamente hace. Bien, el creyente está completamente en la disposición de perdonar a otros. ¿Saben por qué? Porque él mismo, siendo transgresor contra Dios, enemigo de Dios, bien apartado de Dios, descarriado, y todos los sinónimos que ustedes puedan buscar con respecto a eso, bien, entiende la gracia y la misericordia que ha recibido. Y entiende que se nos ha mandado amar así como Dios nos ha amado a nosotros en Cristo Jesús, aquel Dios que no consideró y no se escatimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en forma de hombre, forma de siervo, y se hizo siervo obediente hasta la muerte. Aunque no tenía la necesidad de hacerlo, vino aquí, se sacrificó, se humilló, fue obediente hasta la muerte. ¿Quién será el hipócrita que dice que es un verdadero creyente, pero porque siente que no debe de perdonar, no perdona? ¿Quién sería el hipócrita? Porque realmente los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, imitan a su Padre Celestial. En el capítulo 5, él termina el capítulo 5, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entendiendo que Él es bondadoso, así como con esos buenos o justos, tanto para los malos también. Dios hace llover sobre buenos
y hace salir su sol también sobre buenos y malos. El perdonar no es una cuestión de tener mucha fe, es una cuestión de obediencia, iglesia. Dios me le bendiga y quiero terminar en esta noche con una maravillosa oración, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por darnos este maravilloso tiempo que tenemos en su palabra. Oremos, iglesia. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Padre Celestial, a poder darte lo mejor en este punto, Señor, que hemos estudiado en esta noche, a obedecerte. No es una cuestión de fe como estos discípulos se acercaron a Jesús cuando les dijiste que tenían que perdonar 7 veces al día o en otra parte como les mencionaste que 70 veces 7 tenían que perdonar a una persona que venía arrepentida hacia nosotros. Debíamos de estar en esa consideración, ¿verdad? De perdonar y proveer esa misericordia. A lo que estos discípulos dijeron, aumentanos la fe, Dios. No es una cuestión de tener mucha fe, es una cuestión de obedecer su palabra. Y aquellos que dicen que aman a Dios, que aman a Cristo, como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guíanos, Padre Celestial, a poder tener la capacidad para poner en práctica esta justicia que en ti se hace superior a lo de personas llanamente religiosas o humanamente religiosas. Guíanos a poder, Señor, ser misericordiosos, serlo completamente compasivo para con los demás, como tú lo fuiste con nosotros al morir en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no ha podido disfrutar de este maravilloso perdón que tú ofreces en tu Hijo Jesucristo, ayúdale, Señor, por tu maravillosa bondad a que se puedan arrepentir de sus pecados y guíales a ellos a través de tu Santo Espíritu, a poder ser convencidos de sus pecados, arrepentirse por tu buena voluntad y poder alcanzar esa maravillosa gracia y perdón que viene a través y mediante la fe en tu Hijo Jesucristo. Porque a todos los que creen en tu nombre le has dado la potestad y el derecho de que te llamen Padre. Como comienza esta maravillosa oración, Padre nuestro. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Hermanos míos, Dios me le bendiga muchísimo. Espero volverlos a ver, ¿verdad? El próximo miércoles a las 7:30. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Bye bye.